Los 5 tips que tenemos que tener en mente cuando tenemos una crisis que podemos controlar o que no podemos controlar son los siguientes. 1. Como líder tenemos que mantener y tener las herramientas a nivel emocional de control de estrés, control de ese momento de shock que puede ocurrirnos cuando a lo mejor es un estado de alarma, una pandemia como la que hemos podido vivir con el coronavirus o si tenemos más margen, no es tanto shock, no nos podemos preparar, ¿vale? Pero al final vamos a tener momentos de estrés, por ejemplo, si es una reforma, ¿no? Porque al final son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y, por lo tanto, tenemos que hacer un plan. Por lo tanto, punto número 1, el líder. El líder tiene que tener una mente fuerte, un control o una gestión de emociones con unas buenas herramientas para tener la mente clara y tomar buenas decisiones y tener buenas ideas. Y esto será vital para transmitirlo a través de la comunicación a los siguientes tips que son importantes en esta situación de crisis. ¿Por qué? Porque el líder tendrá que comunicarse con su equipo vital. No tenemos que dejar que pase mucho tiempo desde que sucede la crisis o sabemos que se va a producir la crisis para comunicárselo a nuestro equipo. Por lo tanto, tenemos que reunirlos, ya sea física o virtualmente, a todos para darles el mensaje de está pasando esto o va a pasar esto y vamos a utilizar estos recursos, vamos a tomar estas decisiones y vamos a gestionarlo de esta manera. Hay que tener una comunicación clara para darle seguridad, porque todo el mundo en momentos de crisis, momentos de caos, pues tiene incertidumbre, por lo tanto nosotros somos como líderes los que somos los responsables de la calma, de dar la seguridad, de dar la tranquilidad y una vez en ese ambiente que nosotros hemos creado en nuestro equipo podremos incluso saber que a lo mejor, no se nos ha ocurrido algo que puede haber estado o que puede ocurrir y que, pero ¿te has dado cuenta de esto porque no nos has hablado? Vale, pues entonces entre nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Entonces entre nosotros crear ese equipo donde todo el mundo es útil, es importante y entonces todos sabemos y vamos a una en nuestra forma de trabajar y en estos momentos de crisis en nuestra forma de actuar. El otro pilar fundamental, el otro tip importante en toda crisis son los pacientes, evidentemente. Los pacientes muchas veces si es una reforma y van a tener que venir solo las personas que necesiten revisiones y no coger gente nueva o si es, por ejemplo, una crisis, se nos ha inundado y se nos ha estropeado todo el suelo de la clínica, pues necesitamos saber y comunicar. También con precisión y con una buena comunicación a todos nuestros pacientes qué ha ocurrido, qué está ocurriendo y cuáles son las medidas que nosotros vamos a poner en marcha para que no se sientan desatendidos. Por lo tanto, importantísimo comunicar a nuestros pacientes. Si tenemos muy poquitos pacientes es que podamos llamarlos, es decir, podamos llamar uno a uno, pues entonces se les llama. Que tenemos muchos pacientes o que estamos en un estado de estrés, que tenemos que abordar otras circunstancias, otros temas, no pasa nada porque parte de nuestro equipo son las nuevas tecnologías. Por lo tanto, enviamos un email, enviamos un SMS, enviamos un WhatsApp y informamos en ese texto que nosotros redactaremos toda la información de vital importancia para ellos. Primero, para darles tranquilidad, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de está pasando esto o ha pasado esto, necesitamos tiempo y durante ese tiempo va a tener usted este teléfono, este email, alguna forma de contacto con nosotros. Si necesita contactar, por favor llámenos, estamos a su disposición y estamos aquí para ayudarles, ¿vale? Nosotros tenemos que brindarles esa oportunidad. Por lo tanto, no todo el mundo nos llamará, hay gente que comprenderá la situación y también decirles qué es lo que vamos a hacer después, a continuación. Este número es si necesita llamarnos, pero si no necesita llamarnos, nosotros nos pondremos en contacto con usted después o puede llamarnos en 3 semanas para coger su cita. ¿Vale? Entonces tiene que quedar muy claro qué es lo que vamos a hacer en esta situación y cuál es la forma de proceder tanto por nuestra parte como por la suya. Porque es vital, estos 3 puntos claves, estos 3 primeros tips, el líder, el equipo y los pacientes, porque al final son los que forman realmente
nuestra clínica. Pero ¿qué ocurre? Que hay algo más. Si esto se demora en el tiempo, por ejemplo, hay un problema con esa inundación que hemos tenido que cambiar el suelo y entonces ha surgido otro problema. Por lo tanto, se alarga la situación y entonces no se cumplen los plazos. Nosotros necesitamos hacer un seguimiento y es mantener el contacto con todos nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que ellos sepan que estamos pendientes de ellos, que no nos hemos olvidado y que es importante que nos tienen a su disposición. En cualquier caso, la pandemia, por ejemplo, que vivimos con el coronavirus era un momento de inquietud de salud y nosotros podíamos también tranquilizarles en muchos aspectos si estaban en un tratamiento o si estaban terminando un tratamiento, a mitad de un tratamiento, teniendo una intervención. Por lo tanto, si llega ese momento y no se puede hacer la intervención o llega ese momento y no puede terminar, necesitamos darle la resolución. O sea, necesitamos explicarle cómo se va a actuar en su caso. Por lo tanto, tenemos que hacer un seguimiento. Y el quinto tip, algo muy importante, es que durante todo este tiempo, por mucho que la clínica permanezca cerrada por crisis externas o internas, que dependan o no dependan de nosotros, lo que sí que es importante es que mantengamos una comunicación a través de las redes sociales dando información de valor. Información de valor que a lo mejor ya venimos dando, que si podemos centralizar en la actualidad, si es un hecho que no depende de nosotros, pues tenemos que centrarnos en dar información de valor en este momento, en una pandemia, por ejemplo, a nivel de salud, qué tipo de información está relacionada de nuestra clínica con la pandemia y dar información para dar tranquilidad por todos los medios de redes sociales, que al final es un medio de comunicación, por lo que nosotros tenemos mucho alcance hacia nuestros clientes, hacia nuestros pacientes e incluso a pacientes que no nos conocen y que nos pueden conocer y pueden ver todo lo que podemos hacer, estamos haciendo y nos preocupamos por la salud y por nuestros pacientes o no pacientes incluso. Por lo tanto, recurramos a información veraz, información que proviene de fuentes oficiales y fuentes fiables como somos nosotros, una clínica de expertos, y si es una situación pues, que no está relacionada con la salud, pero está relacionada pues, con nosotros o que depende o no depende, bueno, no los dejemos solos, sino que aprovechemos esta situación también, pues oye, pues para hacer a lo mejor cosas diferentes, vídeos que nosotros normalmente no podemos hacer porque no tenemos tiempo y material que vayamos publicando para que nuestro público en todas aquellas redes que estemos y nos siguen, pues estén atendidos y estén acompañados siempre por nosotros. Las crisis son cambios y entonces para adaptarnos a esos cambios necesitamos flexibilidad. Para tener esa flexibilidad necesitamos, como hemos dicho antes, de estos 5 tips: líder, equipo, pacientes, seguimiento y comunicación a través de las redes sociales. Con estos 5 tips, si tú los manejas, puedes afrontar perfectamente cualquier tipo de crisis y te lo van a agradecer eternamente tus pacientes.